Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios: Y aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la conciencia de comparación. La conciencia de comparación, con este título quisiera compartir la palabra de Dios. La conciencia de comparación hace enfermar el alma de esa persona. La conciencia comparativa es una de las enfermedades que hace enfermar el alma de nosotros. La gente llega a ser miserable porque se compara con los demás. Y también llega a ser arrogante porque se compara con los demás. Cuando el otro está mejor que a sí mismo, se siente miserable. Y cuando el otro está inferior que a sí mismo, se siente arrogante. Cuando uno se siente miserable a través de la comparación, se lastima su autoestima y llega a perder la confianza de sí mismo, se convierte en una persona negativa con una conciencia del perdedor. Si uno pierde la confianza de sí mismo, a partir de ese momento vive una vida con un sentimiento de inferioridad y de depresión. Muchas personas viven en medio de un estrés severo y de depresión, y se dice que la mayoría de estos síntomas de enfermedad mental provienen de esta conciencia de comparación. Por eso el famoso psicólogo suizo Carl Jung dijo así: si simplemente deshiciéramos nuestra conciencia de comparación, desaparecerían muchos crímenes, suicidio y depresiones en nuestra sociedad. Hermanos, esta conciencia de comparación trae estos resultados negativos en nuestra vida y está arruinando muchas personas hoy en día. La conciencia de comparación hace tener un sentimiento de inferioridad a esa persona. Si uno está atrapado con esa conciencia de comparación, se siente inferioridad a los demás. Hoy en día muchas personas viven con la herida de inferioridad.
por causa de su conciencia de comparación. Si no se sana de la herida de su complejo de inferioridad, se va a vivir una vida frustrada, una vida desanimada debido al complejo de inferioridad. Y esta inferioridad viene por la comparación con los demás. Hoy en día mucha gente cae en este complejo de inferioridad por causa de esta conciencia de comparación. Comparando con los demás, se desprecia a sí mismo, se desvaloriza a sí mismo, se hace incompetente, inútil y débil a sí mismo. El sentimiento de inferioridad destruye nuestro sueño, nuestra esperanza y nuestra meta de la vida. Y hace perder nuestra capacidad y habilidades ilimitadas que hay dentro de nosotros. Por eso mucha gente, en vez de utilizar su capacidad, su habilidad, su cosa buena que está dentro de él, desanima comparando con los demás. El sentimiento de inferioridad es un estado patológico psicológicamente, por tanto, no hay que caer en esta trampa de la conciencia de comparación con los demás. Hermanos, si vemos en la Biblia, aparece 10 espías que vieron a los descendientes de Anac en la tierra de Canaán. Moisés había mandado 12, y 10 de ellos habían comparado, han caído en este pozo de la comparación, y 10 de ellos comenzaron a compararse con ellos. Y atrapados por el sentimiento de inferioridad, dijeron ellos mismos, llegaron a decir que ellos parecían a una langosta ante los hijos de Anac. Ante a esos hombres gigantes, ellos parecían como langostas, así que ellos comenzaron a quejarse contra Dios, comenzaron a quejarse contra Moisés. Entonces, hermano, al caer en este pozo de la comparación, llega a entrar en ese estado de inferioridad y llegan a asimilarse una persona que no sirve nada y llegan a devalorizar a Dios. Ellos decían que nosotros no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Se convierten en un hombre negativo y por esa razón, por esa causa, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel, y llegaron a morir en el desierto, como ellos decían. Todo esto nació por esta comparación, por esta conciencia de comparación. Y esta comparación hace sentir inferioridad y hace desanimar esa persona. Nuestra conciencia es la forma de ver el mundo. La conciencia de élite es ver el mundo desde el punto de vista de una élite. La conciencia popular es ver el mundo desde el punto de vista de la gente popular. La conciencia de comunidad
es ver el mundo desde el punto de vista de la comunidad. Y hermano, la conciencia de comparación es ver el mundo a través de la comparación con los demás. En lugar de ver las cosas con punto de vista objetivo, evalúa las cosas a través de la comparación y con este punto de vista evalúa de sí mismo y de su vida también. Y cuando uno comienza a comparar, cuando uno cae en este pozo de comparación, hermano, llega a ser una persona negativa, una persona que no sirve para nada y llega a dañarse a sí mismo. Muchos hombres se sienten miserables después de una reunión con sus compañeros del colegio. Después del colegio, de muchos años de terminar, se reúnen los compañeros del colegio y ve que algunos que eran así compañeros que no eran destacados están en un trabajo bueno, ganan bien, tiene buena familia, tiene buena esposa. Y al ver esa cosa, el hombre viene a la casa y se siente mal porque entra ese espíritu de comparación. Esa conciencia de comparación comienza a comparar con su amigo, con su compañero del colegio y se siente inútil. Se siente como una persona imbécil. Y llega a pensar hasta en la cosa mala. Hermanos, algunas mujeres también, después de una cena con sus compañeras del colegio o de la universidad, después de muchos años se reúnen y con las compañeras y hacen una cena. Y de ahí alguna compañera viene con una cartera de marca, con ropa fina, con anillo de diamante, habla de su esposo, de su casa, de esto, de aquella cosa. Y esa mujer vuelve a casa totalmente deshecha. Sufren, sienten mal. Porque ella en sí no es infeliz, pero al comparar con alguna chica, alguna compañera que está mejor que ella, se siente inferior, se siente devalorizada. Y viene y se siente mal y se quejan y hasta piensan cosas fuera del lugar. Hermanos, mucha gente vive así, sufriendo por causa de esta conciencia de comparación. La felicidad que estamos buscando puede ser que está muy cerca de nosotros o quizá ya la tengamos. Pero por causa de nuestra conciencia de comparación, no la estamos reconociendo, no la estamos gozando por causa de este espíritu de comparación, por esta conciencia de comparación. El famoso erudito cristiano C.S. Lewis dijo así: la mejor herramienta del diablo es la conciencia comparativa para arruinar la vida de los cristianos. O sea, para
deshacer, para arruinar la vida de un cristiano, el enemigo tiene esta herramienta, la conciencia de comparación. Hermanos, la conciencia comparativa puede desanimar y arruinar a cualquier persona. Aunque viva en un estado de mucha abundancia, compara con la gente que tiene más y en vez de ser feliz, se quejan. Por eso no nos olvidemos que esta conciencia de comparación es la herramienta poderosa del enemigo para arruinar a los cristianos. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos está hablando de esto. La conciencia de comparación roba la felicidad de esa persona. O sea, el espíritu de comparación, la conciencia de la comparación roba la felicidad, la alegría de esa persona. La conciencia de comparación hace infeliz a la persona. Si uno cae en el pozo de comparación, no se puede vivir una vida feliz. Tenga lo que tenga, no va a ser feliz. El rey Saúl que aparece en el texto de hoy era una persona que podía vivir felizmente, pero el rey Saúl innecesariamente comenzó a compararse con David. Y en esta comparación se convierte a una persona rara y llega a ser infeliz. De esto está hablando el texto de hoy. Es así. Israel estaba siendo amenazada por Goliat, por el filisteo. Goliat venía, insultaba, amenazaba a Israel. No había uno quien podía enfrentar a Goliat. Y estaba en peligro Israel. Y ahí aparece David y vence a Goliat y llega a salvar la nación y llega a tener una gran victoria en la guerra contra los filisteos. En esta situación, todos estaban contentos. El rey Saúl hasta entregó su hija como la esposa a David. Y volvían así alegre, contento del triunfo de la guerra. Entonces, en su llegada, salieron las mujeres de toda provincia de Israel y comenzaron a danzar, cantar, felicitar y festejar esta victoria. En medio de esas canciones, habían alabado, habían elogiado más a David que el rey Saúl, porque era quien había matado a Goliat, era el protagonista de la pelea, de la guerra. Pero cuando el rey Saúl llega a escuchar lo que dicen las mujeres, rey Saúl le entra esa conciencia de comparación, ese espíritu de comparación, y comienza a convertirse en una persona rarísima. Y llega a perder la felicidad, llega a vivir una vida de infelicidad de este hombre, el rey Saúl. Veamos por favor el texto de hoy con este pensamiento. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando, para recibir al rey Saúl con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música.
Ahí todo bien, ¿verdad? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, acá está el problema. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Porque David era quien había vencido a Goliat. ¿Y qué dice? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl, mire, no miró con buenos ojos a David. Mire este espíritu de comparación. El rey Saúl era una persona que tenía todo. Saúl era una persona bendecido. Saúl tenía todo. Y era una persona bendecida que podía vivir una vida feliz. Y Saúl era un hombre elegido por Dios. En Israel no había un tipo más guapo que Saúl, dice la Biblia. Saúl era una persona guapa, una persona elegida por Dios para ser el rey. Era una persona bendecida. No tenía por qué comparar con David. Tenía todo para vivir una vida bendecida. Miren lo que dice la Biblia. En el mismo libro, capítulo 9, versículo 2. Dice así, y tenía él un hijo que se llama Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel. No había, mire lo que dice, no había otro más hermoso que él. Saúl era un guapo, lindo, hermoso, bendecido. Dice, no había otro más hermoso que él. Mire lo que dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Además era robusto y con fuerza. Tenía todas las condiciones de bendición. Y capítulo 10, versículo 24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él. Mire lo que dice, el profeta Samuel dice, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo, viva el rey. No había otro semejante a él en toda Israel. Así, bendecido, tenía toda la cosa buena. Y con todo lo que tenía, Saúl podía haber vivido una vida feliz, pero no vivió una vida feliz. Por esta conciencia de comparación, comenzó a convertirse a una persona rara, una persona totalmente perdida con ese espíritu de inferioridad. No, él tenía todo. Hoy en día muchas personas tienen mucha bendición, tienen muchas cosas para agradecer, para vivir una vida feliz, teniendo muchas cosas, comparando con la gente que es superior a ellos, se queja continuamente y se pierde la bendición y vive una vida de miserable. Ese es el engaño del diablo con la conciencia de comparación. Todas las personas tienen su parte fuerte y su parte débil. No hay ningún hombre que tenga solo la parte fuerte nomás. Todos tenemos la parte de ventaja y de desventaja. La felicidad proviene de estar satisfecho, no de comparación con los demás. La felicidad obtenida por la comparación con otro hace obtener la infelicidad también por la comparación con los demás. La reina de Blancanieves, la reina que aparece en el cuento de la Blancanieves,
era una mujer que podía vivir una vida feliz. Era una mujer hermosa. Sin embargo, por la comparación con Blancanieves, llega a ser infeliz y termina tristemente su vida. Teniendo toda la cosa para vivir felizmente, se pierde esa bendición por este espíritu, por esta conciencia de comparación. Hermanos, la infelicidad de la gente de hoy en día es la infelicidad por la comparación. No sé si le deje entender. La infelicidad que sentimos nosotros, muchas veces esa infelicidad es la infelicidad por la comparación. Hay que dejar de comparar. No hay que caer en el pozo, en la conciencia, en espíritu de comparación para no perder nuestra felicidad. Muchos se caen en la trampa de la conciencia de comparación y viven una vida infeliz. ¿Y por qué? Por causa de comparación. Está comparando continuamente a su hijo con los hijos de los demás. Compara a su esposo con los esposos de otra amiga. Compara a su esposa con la esposa de su amigo. Hermanos, esta comparación está haciendo arruinar nuestra vida. Y estamos nosotros perdiendo nuestra bendición con esta comparación. Una esposa de un campesino estaba contenta porque su cerdo había tenido 10 crías. Con 10 crías, sanita, estaba contenta esta mujer campesina. Pero cuando llega a escuchar que el cerdo del vecino había tenido 14 crías, esta mujer se cambia su semblante enseguida y llega a sentir mal. ¿Por qué? Porque el otro tuvo más que yo. Hermanos, no nos caigamos en esta trampa. Aprendamos nosotros a agradecer y gozar con lo que tenemos. En vez de quejar con lo que no tenemos, agradezcamos con lo que tenemos. Hermanos, ¿sabe una cosa? La infelicidad de la gente de hoy en día es la infelicidad por la comparación. Hermanos, para no tropezar en este mundo y vivir una vida infeliz, no debemos caer en el pozo de la comparación. Entonces, en tercer lugar, en último lugar, ¿qué tenemos que hacer para no caer en este pozo de comparación? ¿Cómo podremos superar esta conciencia de comparación que arruina nuestra vida? En tercer lugar, en último lugar, para superar la conciencia de comparación, hay que tener la fe de la creación. No entiendo, me va a decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Tener la fe de la creación. Déjame explicarle, por favor. Todos los hombres de este mundo fueron creados de manera diferente. Todos los hombres de este mundo están creados de manera diferente. Hermano, la diferencia no significa que está mal. Todos nosotros somos diferentes en este mundo. No hay ninguno igual en este mundo. Esta es nuestra realidad y un hecho que tenemos que admitir nosotros. Todos somos diferentes. Hermanos, si observamos a miles de personas en la calle de Manhattan de Nueva York, donde se reúne la gente de todo el mundo,
Aunque nosotros observemos durante 1 hora, no va a encontrar una persona igual que a mí. Todos somos diferentes. Fuimos creados en manera diferente. Sea en Tokio, sea en Beijing, sea en Buenos Aires, sea donde sea, no va a haber una persona igual como nosotros. Somos el ser único en este mundo. No hay otro yo. Somos el único. Dios nos creó a su semejanza como un ser único. Por eso, hermanos, tenemos que entender y aceptar y admitir que esta fe de la creación, que Dios nos creó diferente a todos nosotros. Tenemos diferentes voces, diferentes caras, diferentes formas de hablar, todo. No hay iguales. Juan el Bautista fue elegido por la providencia de Dios para que sea un profeta. Y había mucha gente que le seguía a Juan el Bautista. Muchos seguían a Juan el Bautista. Pero después que apareció Jesús, después que Jesús fue bautizado por Juan, mucha gente seguían a Jesús. Entonces los discípulos de Juan el Bautista va y le dice: Maestro, muchos están siguiendo a Jesús a otro lado del río. Entonces, ¿qué le responde Juan a su gente? Juan le dice, Juan capítulo 3, versículo 30, dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, miren lo que dice. Juan no tenía un espíritu, una conciencia de comparación, sino él decía: es necesario que Él crezca y que yo sea menguado. Es posible que Juan el Bautista se haya sentido traicionado y haya sido herido por esta situación. Pero Juan el Bautista no tuvo la conciencia, el espíritu de comparación. Esa es la grandeza de Juan el Bautista. Él no fue atrapado por la conciencia de comparación, sino sabía cuál era su papel y cuál era su función. Sabía su ministerio y el de Jesús. Sabían que eran diferentes ministerios. Juan el Bautista era una persona que tenía la fe de creación y él reconocía la diferencia. No tuvo ese espíritu de comparación. Hermanos, somos diferentes. Fuimos creados en diferentes formas. El apóstol Pablo dice que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Habla de esto para que tengamos la fe de la creación, que fuimos creados, formados diferentemente. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Todos los platos se utilizan según su finalidad, según su función. Así que no nos dejemos ser llevados por una lógica de comparación inútil, ni sintamos mal tampoco, sino que vivamos con nuestros propios colores, con nuestras propias funciones.
No intentemos ser otra persona, sino seamos a nosotros mismos. Tenemos que entender que somos una obra única de Dios. Y tenemos que descubrir las cosas buenas que hay dentro de nosotros. No hay otro yo en este mundo. Yo soy el único. Y no voy a tratar de ser otra persona. Dios ha puesto cosas buenas dentro de mí y tenemos que tratar de descubrir lo bueno que hay en nosotros, en vez de estar comparando con los demás. Todos nosotros tenemos algo bueno y algo malo, algo fuerte, algo débil, alguna ventaja y alguna desventaja. Dentro de nosotros hay cosas buenas que no tienen los demás. Y tenemos que descubrir eso y dejar de comparar y hacer lo mejor posible con lo que nosotros tenemos. Para ser una persona bendecida, no comparemos nuestra vida con la vida de otra persona. No comparemos a nuestros hijos con los hijos de otros. No comparemos a nuestro padre. No comparemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra casa. No comparemos mi trabajo con el trabajo de otro. Creamos, hermanos, que somos el ser más precioso y el único de este mundo, y hagamos lo mejor que podamos hacer en nuestra vida tal como somos nosotros. Con la fe de la creación superemos la conciencia de comparación y aceptémonos tal como somos. Dios tiene un plan especial para con cada uno de nosotros. Por eso Él permitió nacer así a nosotros. Y dejemos de mirarnos con el punto de vista de este mundo, con una conciencia de comparación, sino hagamos lo que podamos hacer nosotros, aceptando nuestra realidad, nuestra habilidad, nuestra personalidad, nuestra situación. Hagamos lo mejor en medio de donde estamos pisando, y esta es la vida que agrada a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar comparando con los demás y despreciando a sí mismo? Esa vida no va a ser utilizada por Dios. Aquella persona que se desprecia a sí mismo, se está despreciando la obra de Dios. Para ser utilizado por Dios, deje de comparar y haga lo mejor que pueda hacer en donde está. Y Dios comenzará a utilizar su vida. Y usted no sabe lo que puede llegar a hacer cuando Dios le utiliza su vida. Hermanos, dejemos de comparar. Sino, aceptemos nuestra realidad. Aceptemos nuestra capacidad, nuestra habilidad, y busquemos la cosa buena que hay dentro de nosotros, que no lo tienen los demás. Y hagamos, esforcemos, luchemos, y llegará el día, el tiempo de Dios, y comenzaremos a ser usados por Dios. Hermanos, en lugar de perder la felicidad y vivir una vida infeliz con la conciencia de comparación, descubramos nuestra cosa buena con la fe de la creación y vivamos una vida usada por Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hemos compartido un mensaje sobre que la conciencia de comparación hace enfermar nuestras almas. Y esta conciencia de comparación hace perder
nuestra felicidad. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos tal como somos y que dejemos de comparar con los demás y que comencemos a hacer lo mejor posible de nuestra realidad para que podamos ser usados para tu gloria y para tu reino. Si alguno ha estado desanimado con ese sentimiento de inferioridad por causa de este espíritu de comparación, sea tu Espíritu Santo quien esté tocando ese corazón y que sane de ese sentimiento de inferioridad y que cambie su pensamiento negativo. Y te pido, mi Dios, que tú lo bendiga y que tú lo renueve y que comience a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Bendiga a todo los hermano que está escuchando este mensaje. Bendiga a su casa, sus hijos, su trabajo y todo lo que haga. Bendígalo, Señor, para que sea un instrumento tuyo para bendecir a los demás. Te agradecemos por esta palabra y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.